Bueno, buenas noches. El día de hoy estamos acá desde Consejo Jurídico con dos invitados muy especiales. De nuevo nos acompaña Silvia Barrero y Martín Carpán en la noche de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El tema de hoy, o con lo que vamos a estar compartiendo con ustedes, es acerca nuevamente del tema de propiedad intelectual, derechos de autor, nuevas tecnologías y cómo desde la experiencia de Martín como actor, que todos lo conocemos y en Colombia es su segundo hogar y ya lo tenemos en el corazón todos nosotros, y de Silvia, que está desde el punto de vista de las artes gráficas, nos van a contar cuál ha sido su aproximación a este tema, no solamente del derecho de autor, sino también un poco cómo las nuevas tecnologías han venido impactando no solo su quehacer, sino cómo es de importante también reconocer que a través de este nuevo entorno, el entorno digital, se está creando un ecosistema para poder monetizar y para poder desarrollar todas las perspectivas que tienen los artistas hoy en día. Entonces, Martín, Silvia, bienvenidos nuevamente. Un placer estar con ustedes. Y pues nada, le doy la palabra a Silvia para escucharla acerca un poco de su historia y luego pues Martín nos va a contar cómo ha sido su experiencia con el tema de NFTs, con blockchain. Martín es un entusiasta de este tema, entonces vamos a escuchar un poco desde su experiencia todo lo que él ha podido encontrar. Y el objetivo en últimas es que nos demos cuenta que esto no es tan ajeno a nosotros, sino que podemos estar muy cerca y conocerlo también. Entonces, Silvia, bienvenida. Gracias, Manuel. Mil gracias por la invitación. Me alegra mucho estar acá. Bueno, hoy quiero abordar la conversación de una manera un poquito diferente. Voy a contar algo de mi historia como artista y precisamente de lo que ha sido este recorrido durante los últimos 10 años, reconociendo las oportunidades que hay en el mundo digital. Entonces, esta pequeña presentación se llama ¿Cómo un artista ha cumplido su sueño gracias al Internet? Y esta historia inició en el colegio. Yo tuve un negocio de maletas y productos decorativos donde tomaba imágenes de internet y las pintaba a mano en estos objetos, sin saber en ese momento que estaba infringiendo temas de derecho de autor. Simplemente eran imágenes que encontraba, descargaba, las cisnaba y las pintaba. Ahora, después, cuando decidí estudiar diseño industrial, empecé a entender muchísimo más sobre este tema. Entré a estudiar en la Universidad de los Andes y los profesores nos hablaban mucho del registro de los diseños o de las marcas en la Superintendencia de Industria y Comercio. Muy juiciosa, hice la tarea cuando monté mi primera empresa después de salir de la universidad. Era una marca de productos infantiles y pañaleras. Registré la marca. Efectivamente, en ese momento recuerdo que ese trámite costó unos 800,000 pesos y viví por primera vez del otro lado lo que era que tomaran un diseño mío, digamos, lo fusilaran dentro de otra marca y lo empezaran a comercializar. Fue la primera vez que me enfrenté a esta realidad, pero recordaba mucho lo que decía un profesor en ese momento y era que al final era un honor que otra persona estuviera tomando uno de nuestros diseños como referente para desarrollar uno propio. Y esto es algo que hacemos muchísimo los artistas, de pronto sin intencionalmente estar infringiendo derechos de autor de otra persona. En este momento, cuando cerré el negocio hace unos 10 años y me dediqué de lleno al arte, fue que vi el potencial que existía básicamente en todos estos canales digitales que tenemos hoy en día disponibles. El inicio de mi carrera como artista fue en el 2010. Esta obra la colgué en una cuenta de Instagram que abrí porque alguien me recomendó esa nueva red social. Yo ya vendía mis pinturas por Facebook entre conocidos y amigos, pero fue la primera vez que vi el alcance que tiene una red social. Nunca había tenido una exposición y de hecho había tenido acercamientos a galerías aquí en Bogotá, pero como no tenía una hoja de vida como artista, pues fue imposible ingresar. Y me contactaron de una galería en Londres gracias a esta obra que había pintado. Tuve mi primera exposición allá y de ahí en adelante
viví convencida y vivo convencida de que los canales digitales nos dan la posibilidad de construir una carrera muy exitosa. Entonces, mis mejores amigos hoy en día, ¿quiénes son? Redes sociales, el mail masivo para promocionar lo que hacemos y la página web. Después de dedicarme al arte, fundé una empresa que hoy es ArtRate, la plataforma de arte más grande aquí en Colombia. Tenemos 350 artistas exhibiendo su trabajo en la plataforma. Hemos comercializado más de 2.000 obras desde que fundamos la empresa hace 5 o 6 años. Y muchas veces los artistas me hacen estas preguntas. ¿Debo registrar mis obras para subirlas a la plataforma? ¿Utilizo marca de agua en todas las imágenes para que no haya posibilidad de que alguien la descargue y la utilizo? El tema de utilizar seudónimos cuando estamos construyendo nuestra carrera y nuestra marca personal. Y si utilizan varias cuentas en estas redes sociales, por ejemplo, tener 2, 3 cuentas de Instagram, una con la obra, una cuenta personal. Entonces, a todas estas cosas siempre respondo depende de la carrera que quieran construir y a qué voy. Un artista tiene la posibilidad de hacer una obra al año, su obra maestra, y que dejarla guardada, o tiene la posibilidad de dedicarse a realizar su obra, fortalecerla, y en lugar de estar preocupándose, digamos, de registrarla como tal, lo que podrían es estar buscando todo el tiempo superarse en la técnica, y va a ser muy difícil que otro artista llegue a copiarnos la técnica que estemos utilizando o el estilo. Temas como la marca de agua, para nosotros eso es un freno de mano cuando un cliente va a ver la obra en la página web, porque quieren ver el detalle y no digamos, un logotipo o unas letras impidiendo ver ese detalle. El tema de los seudónimos, yo le creo mucho a construir una marca fuerte a partir de nuestro nombre como artistas y tener una sola cuenta que podamos mover y que podamos de verdad lograr, con la cual logremos tener bastante alcance. Dentro de todo este tema que hemos explorado nosotros en la promoción digital de artistas, surge en este año, para nosotros no conocíamos desde antes del 2021 los NFTs, y aquí se resuelven muchos de estos temas que me preguntan sobre el registro de las obras. Y es que una vez una obra pasa a ser un NFT, queda registrada automáticamente en blockchain, y ya Martín nos hablará mucho más del tema, pero sí es una oportunidad muy grande que surge en este momento. Para los artistas digitales, además, o los que se dedican a obra digital específicamente, para nosotros había sido muy difícil llegar a comercializar una obra de ellos a través de ArtRate por un tema de originalidad y por la percepción que tenían los clientes. Hoy vamos a poder hacerlo. Una visibilidad internacional que nos brinda una plataforma como OpenSea o como las que están surgiendo hoy en día, porque al final entran clientes de cualquier parte del mundo a ver estas obras que están exhibidas y tienen la posibilidad de comprarlas. Y las regalías que puede recibir un artista cada vez que esa obra sea revendida a través de una de estas plataformas. Todo esto son solo algunas de las oportunidades que surgen con toda esta tecnología que hoy en día tenemos disponible, y que lo único que se requiere para poder entrar en este mundo es algo de curiosidad, disciplina y obviamente pues que un artista esté dedicado a su trabajo y se ponga las pilas, como decimos. De todas formas, dejo acá abajo el tema de derechos de autor. .gov.co es la plataforma donde un artista puede entrar a registrar sus obras. Pero honestamente hoy le creo más a esta oportunidad que surge en el mercado y pues de la cual ya vamos a hablar más a profundidad. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Silvia tocó dos temas que son muy relevantes, y es el tema o las preguntas frecuentes de los autores en todos los ámbitos acerca de cómo proteger sus obras. Y es importante acá recordar que el registro de una obra no es lo que convierte al autor en tal. El hecho de la creación de cualquier tipo de obra, llámese una obra plástica, una obra cinematográfica o audiovisual, contenido digital, contenido de cualquier tipo, literario, musical, etcétera, porque sé que nos están viendo también personas que están dedicadas al tema musical, es lo que nos convierte en autores. Entonces, es muy, muy importante lo que nos acaba de mencionar Silvia en cuanto a que
no es indispensable, es decir, es mucho más, de alguna manera, útil para un artista dedicarse a construir su propio acto de creación que pensar en cómo registrarlo, pensar en la marca de agua, pensar en todas estas cuestiones, porque definitivamente, y eso es una cuestión importante, lo que nos brinda hoy en día en Colombia la Dirección Nacional de Derechos de Autor es una prueba de la autoría, pero el hecho de la autoría se da con la creación. Entonces, la recomendación que da Silvia es absolutamente coherente con esto y efectivamente la puerta que se abre con los NFTs y el blockchain es básicamente la posibilidad de que yo tenga asegurada la titularidad de mi obra y que durante el proceso de comercialización de esa obra a través del blockchain, que esto solo había ocurrido hasta ahora con criptomonedas, se pueda también realizar un proceso a través del cual se va a asegurar que la circulación de esa obra va a estar restringida de alguna u otra manera, va a estar limitada dentro del ámbito de lo que va a querer el autor. Entonces ya vamos a tener que a través de los NFTs yo voy a tener un certificado por medio del blockchain acerca o garantizando la originalidad de esa obra que está asegurada a través del NFT. Entonces, pues Silvia, muchísimas gracias por esa experiencia que es absolutamente valiosa. Y ahorita pues le quiero dar el uso de la palabra a Martín, que nos quiere pues contar cómo ha sido su experiencia con todo este tema de las NFTs y todo lo demás. Entonces, Martín, bienvenido, te escuchamos. Gracias, Silvia, gracias, Manuel. Lo mío nace por casualidad casi, ¿no? Porque mi hijo tiene ya 13 años, hace un par de años cuando empezó a jugar con sus consolas y demás, a mí de chiquito me encantaba Space Invaders, me encantaba Donkey Kong, ¿no? Me encantaban los juegos que eran mucho más básicos, ¿no? que lo que son ahora. Cuando me empecé a enfrentar a esta nueva tecnología, me mareé y quedé muy afuera. Desde ese momento dije, no más, o sea, vamos a ser parte de este nuevo siglo XXI, sobre todo porque la tecnología es, de verdad, hay un crecimiento exponencial. Si te quedas afuera un par de días, te quedaste afuera de un montón de actualizaciones y de cosas. Y dentro de ese mundo están las criptomonedas, ¿no? Todo este ecosistema que es impresionante, es maravilloso, no solamente Bitcoin, Ethereum, las nuevas dApps, aplicaciones descentralizadas como OpenSea, por ejemplo, hablando de NFTs, o Nifty Gateway, o Super Rare, son plataformas que permiten ya un acercamiento muy grande al público en general, porque esto es lo maravilloso de esta tecnología y lo que me fascina, que es peer-to-peer, que es de un punto a otro. Cada vez más vamos a empezar a poder delegar o olvidarnos de los intermediarios, que obviamente cobran una comisión, que obviamente tienen un montón de reglas y condiciones, y uno lo puede ver, Silvia lo puede ver, por ejemplo, en Instagram, por ejemplo. O sea, Instagram al comienzo fue maravilloso, fue una herramienta impresionante, pero después todo lo que pertenece a este personaje de Zuckerberg termina siendo como condicionado y termina siendo, ¿no? Muy relativo en cuanto a los permisos, a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo que él quiera, lo que no quiera, cuando quiera, ¿no? Esto tenemos que empezar a ser muy conscientes, porque ya hubo un caso muy grande de Facebook contra el gobierno de Estados Unidos, donde se filtraron datos de usuarios y demás, ¿no? Entonces, las criptomonedas van a permitir mucho esta opción que estoy planteando, esta forma nueva de comunicarnos, que es de par a par, sin tanto control y manejo de la información, lo cual me parece maravilloso, ¿no? Hablando de NFTs, lo bueno de esto es que un poco... Primero, hay que entender que cualquiera que está escuchando esto por primera vez le va a parecer chino, y está bien porque a todos nos parece chino, es un tema muy nuevo, y como todo tema nuevo es complejo de asimilar, hay un montón de capas, es muy complicado explicar todo de una forma muy sencilla. Hay mucha tecnología maravillosa de por medio, pero maravillosa, cuando me digo maravilloso no estoy exagerando, de verdad.
estamos viendo lo que era Internet en el año 2000 ahora. Así es la tecnología de blockchain. Así es la tecnología. Entonces, hablando de NFTs, que es el tema que nos compete hoy un poco, que tiene que ver con el arte y demás, es importante entender más o menos cómo se empieza a mover. Vamos a plantear, es lo que yo entiendo y como lo quiero un poco explicar, como lo entendí yo también, ¿no? Ethereum es muy diferente a Bitcoin. Bitcoin es una moneda de resguardo, es como lo que sería el oro en físico, en fiat. Ethereum es una plataforma impresionante que se podría comparar más bien a una especie de sistema operativo, por ejemplo. Cuando uno descarga una aplicación en un sistema operativo, iOS o Android, descarga la aplicación, la descarga al celular y la puede, obviamente, abrir en el celular. Ethereum permite a las dApps, que son una especie de aplicaciones, más o menos, ¿no? Sigamos en ese camino, de aplicaciones descentralizadas a correr por Ethereum, que es una plataforma impresionante, como dijimos. ETH es el token de Ethereum, es la criptomoneda. Como así el dólar es la moneda de Estados Unidos, ETH es la moneda de Ethereum, ¿no? Es el token que maneja Ethereum y con el cual uno va a hacer transacciones dentro de la blockchain de Ethereum constantemente. ¿Ok? Para uno poder interactuar con esas aplicaciones se utilizan contratos inteligentes o lo que serían los smart contracts, ¿no? El smart contract es maravilloso porque es una nueva tecnología que te permite, como decía antes, no contar o no tener que lidiar con un intermediario, ¿no? Porque es un contrato que es programable, es inmutable y es autoejecutable. Es como una especie de algoritmo, ¿no? En un algoritmo, si se cumple una función, ¿no? Como consecuencia se ejecuta otra función, ¿no? Si yo quiero comprarle un Bitcoin a Juan en el blockchain, mediante un contrato inteligente, hasta que yo no pague ese contrato, el contrato inteligente, hasta que yo no pague ese Bitcoin, el contrato inteligente no va a liberar ese Bitcoin. Y esto es una forma muy simple de plantearlo, quiero decir, es una transacción muy simple. Pero este contrato inteligente se va a empezar a utilizar de forma masiva, obviamente, no solamente por Ethereum, sino por otras plataformas como Cardano, Terra, para ejercer esto que te digo, estas transacciones entre par y par, entre Juan y Ana. Y eso es lo maravilloso. Entonces, en los NFTs, que por ejemplo, Silvia hablaba de OpenSea, tanto OpenSea como SuperRare corren sobre Ethereum. Entonces, cuando un artista digitaliza una obra en OpenSea, lo cual es fácil y es gratuito, lo puede digitalizar tanto en JPG, en PNG, puede hacer un GIF, puede hacer un video, un audio. Cada vez que crea un criptoarte, una obra digitalizada, la plataforma le va a otorgar una dirección muy larga que tiene que ver con números y con letras. Esa es tu smart contract, esa es tu dirección con la cual vas a tener obviamente un registro de ese arte digital que va a permanecer y se va a poder ver en toda la blockchain, ¿no? O sea, eso es lo increíble. Esto estamos hablando de un código abierto, una base de datos gigante que permite que cualquiera pueda ver esa dirección y a quién pertenece. Entonces, para crearlo es gratuito, obviamente, se genera esa dirección, pero a partir de que voy a comercializarlo dentro de esta plataforma que dijimos de Ethereum, con el Ether, con ETH,
ahí empieza obviamente a cobrar un fee Ethereum por las transacciones entre bloques, las cuales son costosas. Entonces yo le quiero vender mi criptoarte, a Juan le quiere vender su criptoarte a Ana, por ejemplo, en OpenSea. Obviamente va a haber, para plantear, para postear, por así decirlo, su arte digital, va a tener que pagarle un fee a Ethereum, que eso es muy relativo y depende de la congestión que tenga la red, pero puede ser de entre 20, 30 dólares. Ahora está alto, pero más adelante los nuevos forks, las nuevas actualizaciones del mismo Ethereum va a permitir que baje ese fee. Entonces, cuando se comercializa ese fee, acuérdense, se va a comercializar en Ether, que es la moneda, el token de Ethereum, que es donde está corriendo, por ejemplo, en este caso, OpenSea. Ether va a ser lo que es el dólar si estuviéramos en Estados Unidos comercializando tal vez en una galería de arte en Nueva York, tal vez, ¿no? Aunque supongo que debe haber otros métodos incluso para una galería de arte. Y eso es increíble, ¿no? Porque además, después de comercializar este criptoarte, la persona o el creador va a tener regalías de ese criptoarte. Entonces, cada vez que se venda, el creador va a recibir un porcentaje, una regalía de esa venta, que puede ser finitum, ¿no? O sea, se puede seguir vendiendo y vendiendo, cada comprador hace lo que quiere con la pieza de arte. Quiero decir, lo puede vender al precio que quiera. También tenemos que entender que hay una burbuja con todo esto, como lo ha habido siempre y como siempre lo habrá. Estas locuras que están sucediendo, como un CryptoPunk, que es una figurita digitalizada, pixelada, que se venda en 1.2 millones de dólares, o un pedazo de tierra digital en Axie Infinity que cueste 1.6 millones de dólares, o el primer tweet de Jack Dorsey en Twitter que cueste 2.9 millones de dólares. Hay artistas impresionantes que me encantan, como Beeple, por ejemplo. Beeple ha vendido obras, no sé si la han visto, la de con Trump, que dice loser. Lo que hace el man es maravilloso. Y también 6.6 millones de dólares, 30 millones de dólares. Lo bueno es que en el futuro vamos a poder comercializar. De hecho, lo estamos haciendo, ¿no? Pero cada vez se va a estipular más, cada vez va a ser mucho más concreto, mucho más entendible, mucho más accesible. Pero la música es otro de los nuevos factores que vamos a poder intercambiar y comercializar, ¿no? Como es la música que tiene derechos intelectuales, van a ser también cualquier obra, ¿no? Por ejemplo, en una pieza musical, en una canción, está el compositor, está el que hace la letra, el cantante, el productor, todas esas partes que hacen parte de la creación de la canción, van a poder meter ¿no? sus términos, sus porcentajes dentro de un contrato inteligente. Entonces, cada vez que un consumidor consuma, baje, descargue esa canción, inmediatamente esas regalías van a ir por el contrato inteligente hacia cada uno de los actores en este juego. Y eso, por sí solo, me parece una obra de arte. Hola. Muy bien, gracias Martín, porque realmente la explicación que acabas de dar es bien diciente. Ahorita en el chat alguien nos decía, NFTs, ¿qué es eso? Me están hablando en chino. Vamos a volver a eso. Desde el punto de vista de lo que representa el NFT, las siglas traducen Non-Fungible Ticket, es decir, una pieza que literal no es susceptible de ser reemplazable con otra. Entonces, ¿qué hago yo? Materializo mi obra de arte, la convierto en uno de estos tiquetes que no son fungibles, es decir, se vuelve algo único, y eso es lo que nos estaba describiendo ahorita Martín, que se puede llegar a monetizar
o que de hecho se ha venido monetizando con unas cifras que son astronómicas, que van desde ese icono pixelado que nos mencionaba Martín, y otra cantidad de cosas, incluso como los mismos memes que son tan populares en las diferentes redes sociales. De ahí viene el punto central de lo que nos preguntaba Carlos, ¿qué era un NFT? El otro punto, y sobre eso me gustaría que nos contara Martín un poco cuál ha sido su percepción y esta inmersión que ha tenido así muy de la mano de su intuición en este tema, y es cómo fue ese proceso de conocer que era una billetera digital, dónde puedo poner yo y recibir estos tickets, etcétera, etcétera, porque ese es un punto importantísimo. ¿A qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a una idea que supera todo lo que conocemos ahorita y trasciende el concepto del mismo valor intrínseco del dinero, porque ya no estamos hablando de monedas que estén respaldadas por un gobierno central, sino que estamos hablando de un tipo de moneda que es una moneda global, que está, como lo mencionaba Martín, en una plataforma también a escala global, que es Ethereum, y una de esas monedas o una de esas criptomonedas es Ether, y a través de esa moneda yo voy a recibir la compensación económica. Pero para recibirla, como todo esto está en el entorno digital, yo no lo voy a recibir a través de dinero en una divisa en particular, sino que lo voy a recibir a través de una divisa también digital. Entonces, Martín, no sé si nos quieras contar algo acerca del tema de las digital wallets, billeteras digitales y todo lo demás. Bueno, así como tenemos una cuenta bancaria para depositar nuestros dólares, nuestros pesos en nuestros países, para las criptomonedas hacen falta wallets, ¿no? Hay mucha cantidad de wallets, las más básicas, conocidas y descentralizadas, confiables, pueden ser en MetaMask, por ejemplo, Trust Wallet, ¿no? Después hay otras que son más centralizadas, pero las más básicas son esas. Me parece que es parte del juego. Al comienzo, todo esto digital da un poco de miedo, y es entendible. La gente dice, pero me lo pueden hackear, me lo pueden borrar, y desaparece todo así. Por un lado, sí, y por otro lado, no. ¿Por qué? Porque Ethereum es de código abierto. Todo lo que sea de código abierto, como Bitcoin, es inhackeable. O sea, es imposible hackearlo. Está abierto, como lo dice su código. Entonces, una persona, obviamente, especialista en tecnología, lo va a explicar mucho mejor que yo, pero básicamente lo que hay que entender es eso. Algo que es de código abierto es inhackeable. Entonces, Ethereum es de código abierto al igual que Bitcoin. Las criptomonedas en general no se pueden hackear. Lo que hackean, y lo que uno escucha todo el tiempo que están hackeando, son plataformas centralizadas, como plataformas como Exchange, como Binance, por ejemplo. Amo Binance, me parece un proyecto maravilloso. Al comienzo Binance fue hackeado y le robaron una cantidad impresionante de Bitcoins. Binance lo devolvió, a otras Exchange no lo devolvieron. Pero quiero decir, eso es una especie de custodio. Es un exchange que custodia las criptomonedas, que permite que uno haga trading dentro de la plataforma en criptomonedas. Pero no es la criptomoneda en sí la que corre el riesgo, sino esa exchange. Por eso mucha gente puede tener la criptomoneda en wallets frías. Por ejemplo, ¿no? Ledger es una wallet fría, que es un aparatito que uno lo compra, lo conecta, ahí guarda el código. El código, como van a ver cuando tengan interacción, es un código muy largo, empieza con 0x, OX, bla, 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 bla. Ese código guarda tus criptomonedas, como es Bitcoin, como es Ethereum. Lo bueno y lo malo. Lo bueno es que eso lo guardas en tu caja fuerte. Lo malo es que si lo perdés o perdés la contraseña, perdiste todos tus ahorros. Pero bueno, yo me acuerdo en el 2001 en Argentina, tenía mis ahorros en el banco y el banco me dijo, no te lo doy, no los tengo más. ¿Cómo, señor? Pero ustedes son el banco, ustedes son la institución más confiable del mundo. Sí, bueno, gracias. Y así fue. Y el gobierno no logró que los bancos devolvieran. El gobierno mismo, obviamente, permitió a los bancos quedarse con todo nuestro dinero. Los bancos son instituciones corruptas que han saqueado a cualquier
persona desde hace cientos de años, con intereses bestiales. Esta nueva tecnología permite otra cosa. Obviamente, ahora estamos en esta nueva etapa donde las regulaciones van a jugar mucho, ¿no? Porque cuando hay tantos poderosos de por medio, vamos a ver hasta qué punto se pueden regular. Me parece que es inevitable, porque esta tecnología va a permitir, por ejemplo, incluso que los bancos puedan hacer transacciones que hasta ahora eran precámbricas, como en 1900, ¿no? Enviar desde mi cuenta y pasar por un código SWIFT y pasar por empleados, y validaciones y firewalls para bla, 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 bla. Todo eso les infiere un montón de costos, de tecnología, de seguridad, de equipos. La blockchain va a permitir otra cosa. Entonces, van a terminar cayendo porque les conviene también a ellos, lo cual es maravilloso. Entonces, recomiendo eso, que empiecen a estudiar las posibilidades que hay en wallets. MetaMask para mí es la mejor. Siempre utilicen todos los códigos de verificación que puedan utilizar, todos los códigos de seguridad, factores dobles de Google, todo lo que se permita, bienvenido sea. Estamos en el siglo XXI y todos somos susceptibles a cualquier hackeo. Así es, Martín. Y una de las cuestiones más interesantes, ahorita mientras estabas contando esta historia de cómo se ha movido todo esto, recordaba un libro de un autor que el libro es de 2004, se llama El mundo es plano, es de Milton Friedman. Un Nobel de Economía, ¿no? Sí, exactamente. Y él hablaba acerca de que el mundo ha venido evolucionando a través de olas de globalización. La primera ola de globalización fue Cristóbal Colón, que redimensionó el mundo porque rompió con el paradigma de que era plano. Y entonces eran estados con la pretensión de ser globales. La segunda ola de globalización fue la revolución industrial y entonces eran empresas que querían ser globales. Y él desde 2004 estaba hablándonos acerca de la tercera ola de globalización o la globalización 3.0, que era justamente individuos que a través de la tecnología se hacían globales. Lo que estamos conversando acá es justamente cómo esa transformación digital ya está tocando un aspecto que es central y es el tema de cómo interactuamos nosotros en el comercio. Hasta ahora el comercio electrónico había estado anclado a plataformas localizadas dentro de territorios determinados y a los bancos locales para poder desarrollar esa actividad. Esto es pasar al siguiente nivel donde realmente uno tiene un entorno global dentro del cual, sin importar mi nacionalidad, y como lo ejemplificaba ahorita Martín, también me acordaba del caso de un inglés que antes de todo este boom del Bitcoin, él había hecho minería de datos, había sacado unos Bitcoins y los había puesto en una de estas wallets frías, había guardado eso en un disco y tenía una novia que le molestaba mucho el sonido de la máquina y él bota esa unidad. Hoy día él está pagando $7 millones para el que encuentre en un botadero que está a las afueras de Londres esa unidad de disco que él botó, porque tiene más o menos, mal contado, 600 o 700 millones de dólares puestos en bitcoins. O sea, esa es una historia que ejemplifica eso. Claro, el riesgo de tener una de estas billeteras que está conectada a la red de internet es que no hackean como tal mi equipo, no hackean mis criptomonedas, sino que hackean es el lugar donde yo la tengo depositada. Es decir, yo no estoy preocupado por el lugar por mi dinero como tal, por la seguridad de la criptomoneda, sino por donde la tengo depositada. Y eso era la preocupación que muchos tienen hoy en día. Un poco, y la recomendación también es irse acercando a esto, comenzar a tratar de entenderlo de a poco, y este es el objetivo que teníamos trazado el día de hoy, dar una aproximación no tan técnica desde el lenguaje de dos personas que están metidos directamente en el ámbito artístico, para que todos los que nos vean conozcan y reconozcan la enorme posibilidad que tienen, porque es que sin duda lo que tenemos acá de frente, y eso es lo interesante también de lo que nos mencionaba Martín, a través de los smart contracts, de los contratos inteligentes, tenemos la posibilidad de que se remunere efectivamente a los autores cada vez que se haga uso, cada vez que se comercialice ese bien en particular. Puede ser una canción,
puede ser un reel de Instagram, puede ser un cortometraje, puede ser una obra artística de cualquier índole. Y esto es una dimensión nueva. Y en algún momento, con lo que estábamos conversando, preparando esta charla, en alguna oportunidad con Martín, hablábamos que esto es como la pre de lo que ocurrió con el ámbito digital de la música, y eso sirve muchísimo el ejemplo que nos daba Silvia. Al principio en Internet todo el mundo creía que todo lo que estuviera en Internet era contenido gratuito y que se podía bajar libremente. Entonces teníamos películas, teníamos música, teníamos obviamente imágenes, etcétera, etcétera. Vino una etapa que fue una etapa en una zona medio gris, cuando todavía se estaba fijando en soportes físicos, en CD, CD-ROM, Blu-ray y todo lo demás. Luego, y eso es lo que tenemos hoy en día para que entendamos hacia dónde se puede mover esto, tenemos catálogos en terceros que son operadores de esto, como puede ser Spotify, que claramente uno pagando una suscripción anual, mensual, etcétera, etcétera, tiene la oportunidad de descargar y de ver todo el contenido que quiera. Ahora, la industria cinematográfica está entrando a esa lógica de tener repertorios de contenido y ver por demanda, es decir, está cambiando la manera en que estamos consumiendo incluso contenido cinematográfico, y esa es una realidad que también vale la pena tener en cuenta. El tema de NFTs para mí obviamente también es nuevo, y uno sigue aprendiendo todos los días, y cada vez que uno conversa con otras personas encuentra otra visión, encuentra otra manera de verlo. Y sin duda, a mí lo que me parece más interesante, ya desde el lado de la protección de los derechos de autor, es que finalmente pueden existir ya mecanismos tecnológicos que garanticen la remuneración permanente de los artistas cada vez que se utilice la obra. En el ámbito de lo que maneja Silvia a través de ArtTrade, hasta ahora la remuneración del artista estaba en que vendía su obra, y una vez que vendía el soporte físico de su obra, llámese un cuadro, llámese lo que sea, lo vendió y se separó de él. Puede que se vuelva muy valioso con el paso del tiempo, pero él ya no va a tener control sobre eso. Lo que nos ofrecen las NFTs es la oportunidad de continuar remunerando efectivamente al creador original de la obra, y esa es una dimensión que me parece súper interesante. Entonces, pues le quiero darle la palabra a Silvia para también escucharla cómo ve ella desde la óptica de ArtTrade el tema de NFTs, sobre todo para artistas de obras gráficas. Y ahorita vamos con Jando Parra, que nos pregunta: las obras tradicionales, por ejemplo, una obra en óleo, si se pasa a formato digital, ¿se podría pasar a un potencial de NFT? Esa pregunta se la dejo a Silvia para que la responda. Bueno, justo iba a ese tema, porque yo lo que veo ahorita es una posibilidad de tener diferentes fuentes de ingresos para un artista. Entonces, si yo pinto, obviamente puedo vender mi pintura original. Tengo la opción de vender la licencia del uso para, supongamos, que estampen libretas a una empresa. Tengo la posibilidad, obviamente, de buscar otras fuentes de ingreso, clases de pintura, bueno, en fin, todas las posibilidades están ahí afuera. Pero cuando yo le tomo una fotografía profesional a esa pintura y la cargo en una plataforma donde la puedo volver un NFT, efectivamente eso se convierte en otra pieza, otra posibilidad de monetizar esa obra original que realicé en algún momento. O hay artistas que lo que hacen es vender ambas cosas, es decir, utilizan el NFT como el certificado de autenticidad de esa obra original. Y aquí viene un tema muy importante, y es lo que se veía antes y lo que terminaba pasando es que uno vendía su obra o compraba en algún momento una obra y ese certificado se pierde. Teníamos que ir a contratar un servicio de avalúo y certificación para que corroboraran que la obra era original. Esto sobre todo pasaba con artistas reconocidos, donde verdaderamente se puede validar que es el autor de esa pieza. Y nos llegan muchos clientes de este estilo todos los días preguntando cómo pueden hacer para certificar una obra que tienen guardada hace algunos años. Lo que deja de pasar con los NFTs es que ese certificado se pueda perder. Yo estoy vinculada como creadora de esa obra por siempre a ese contrato inteligente y voy a tener como corroborarlo, al igual que mi cliente, en estas mismas plataformas.
De hecho, para ArtRate lo que se viene es el proyecto de tener NFTs también disponibles dentro de la nueva plataforma. Nosotros vamos a estar lanzando el nuevo sitio en 2 meses y vamos a tener la alternativa de que un artista cargue su obra como NFT y que un comprador pueda adquirirla, ya sea con estas billeteras que estábamos hablando, con una criptomoneda, o vamos a estar en alianza con una empresa que se llama GoChain. Ellos crearon un marketplace de NFTs hace unos meses, se llama Zero Mint. De hecho, bueno, hay un tema que no voy a entrar a la parte técnica, pero básicamente lo que tienen es un protocolo diferente a lo que comúnmente se utiliza en plataformas como OpenSea. Entonces, hay menor emisión y por lo tanto ese fee o esa tarifa que uno paga para cargar la obra a la plataforma es mucho menor que lo que sucede en otras. Con la tecnología de ellos, además, está la posibilidad de que una persona entre y compre con su tarjeta de crédito un NFT. Entonces, esto también abre la posibilidad a muchísimos compradores, a un mercado infinito de compradores que pueden empezar a realizar compras de este tipo. Entonces, nuevamente, el mensaje para cualquier artista es que aprovechen esta oportunidad. Sí, suena muy complicado y definitivamente hay que estudiarlo un poco, pero en Internet está toda la información que necesitemos, los tutoriales, inclusive en la plataforma OpenSea hay una sección donde dan el paso a paso de cómo abrir esa billetera, cargarle la moneda para poder después subir la obra y que ya quede encriptada dentro del NFT. Entonces, definitivamente aprovechar lo que hay hoy en tecnología es un beneficio para todos los creadores de contenido, de obras, bueno, en fin, para todos los artistas es una gran oportunidad que hay hoy allá afuera. Bueno, sí, así es, Silvia, y efectivamente lo que presenta Silvia es una nueva posibilidad y es el artista, sobre todo los artistas plásticos, van a tener la oportunidad no solo de comercializar la obra en soporte físico, como se ha venido haciendo tradicionalmente, sino que adicionalmente van a poder comercializar su obra como NFT. Esto significa que yo voy a tener un ámbito completamente digital para seguir comercializando mi obra, para seguir percibiendo los derechos por esa creación mía. Pero también esto significa que se está transformando el tema de la curaduría de arte. Es decir, ya no el papel de los curadores, así como muy probablemente el rol de los abogados va a tener que cambiar. Porque si yo tengo smart contracts, mi labor como abogado ya no va a tener que ver con eso, porque el algoritmo a mí me va a proponer y me va a poner a las partes a hacer lo que tienen que hacer y va a garantizar, va a asegurar que lo que yo estoy contratando efectivamente ocurra. Eso supone que yo también tengo que seguir, los abogados y todos tenemos que hacerle seguimiento a esto porque el mundo está cambiando muy rápido. Entonces, para el punto particular de lo que nos tocaba Silvia, los curadores de arte y los evaluadores ya no van a estar en un momento dado con tanta demanda como lo están haciendo ahorita, porque el NFT me va a garantizar la fiabilidad de la originalidad de esa obra, porque es un ticket único que se creó precisamente para asegurar que lo que yo estoy adquiriendo a través de ese soporte digital representa lo que es esa obra en físico. Así como quien compra una obra en físico, la hace evaluar, tiene un certificado de validez, cuando yo recibo ese NFT voy a recibir la posibilidad o voy a tener ese certificado que me garantiza eso. ¿A través de qué? A través de un blockchain, de una cadena de unos y ceros de datos que quedan asegurados a través de ese bloque de datos y que me va a garantizar en últimas que pues nadie va a poder hackear, por decirlo de alguna manera, o alterar ese certificado que se me está dando, por decirlo de alguna manera, que es obviamente simplificándolo mucho lo que viene a ser el NFT. Entonces, no sé, Martín, si quieras decir algo más para concluir nuestra conversación del día de hoy. Lo que estás diciendo me sumo. Sigamos aprendiendo, sigamos entendiendo todo lo que tenga que ver con el tema fiat, con tarjetas de crédito, con dinero. Va a estar atado al mundo pasado, ¿sabes? Muy pronto cualquier marketplace como Shopify, como Amazon,
van a permitir que uno pueda pagar en criptomonedas. Y lo bueno de los NFTs, así como de cualquier contrato inteligente, de cualquier bien, que tanto sea una pieza de música, un audio, un mundo virtual, una tarjeta de Messi, ¿no? De una tarjeta deportiva o un meme, lo interesante es que se pueda comercializar en criptomonedas, porque ahí es donde también la gente va a empezar a ganar con la rentabilidad de la moneda, porque no olvidemos que esto está en sus comienzos. Ether lo que cuesta ahora, en este momento está costando $3.300, $3.400, pero si uno ve la volatilidad, dentro de un mes va a ser otra. Entonces, lo bueno es que la gente que compra criptoarte pueda comercializar y pueda ganar a través de las criptomonedas. Con el tema de las tarjetas y de crédito y demás, está atado a un peso, a un dólar, a intereses, y eso es otra cosa diferente. Entonces, sigamos entendiendo esto de a poco. Me parece buenísimo, Silvia, la iniciativa que estás teniendo, sobre todo en Colombia, que es tan difícil a veces toda la cuestión de derechos intelectuales y demás. Pero es un mundo y hay que aprender todos los días un poquito, porque lo que decía al comienzo, esto es chino al comienzo. Esto es como si te explicaran Internet en el año 1999. Nadie lo entendía. Ahora todos somos, ¿no? Somos unos duros hablando de Internet, de buscadores y de redes sociales y demás. Entonces, hagamos la tarea, el que quiera, y el que no, que se quede atrás. Muy bien, Martín. Camilo nos pregunta, como músico, las reproducciones digitales son una entrada mínima, los discos físicos tampoco generan un gran ROI. Los derechos de autor en Colombia, gracias a Saico, no funcionan como deberían. ¿Qué puede hacer un músico compositor para poder percibir más ganancias de su creación? Miren, ahí está justamente el tema de NFTs. Si yo logro a través de este blockchain asegurar, por ejemplo, mi canción, mi LP, en fin, lo que yo vaya a querer lanzar a través de este blockchain, en lugar de estar pensando yo en hacer seguimiento por las regalías que me va a percibir una disquera, un productor musical, etcétera, etcétera, yo me estoy asegurando que directamente cada vez que vaya a haber una reproducción se deba pagar un fee a través de estas plataformas. ¿Qué podemos decir ahorita? Como bien lo mencionaba ahorita Silvia, estamos, y lo dijo ahorita también Martín, estamos en el principio de esto. Esto era como cuando en el medioevo, hacia el 1500, 1600, le explicaban la noción de banco en Italia a los que creían que cargar encima las monedas de oro o de plata era lo más seguro. Eso es un proceso, pero obviamente es un proceso que estamos viéndolo hoy día exponencial. Probablemente en una década se van a reír de todo lo que estamos tratando de explicar, porque va a ser algo tan fácil como cuando tomamos el teléfono celular y lo usamos. Nadie se pregunta cómo funciona, simplemente lo utilizamos. Pero pensemos que para muchos de nosotros hace 20 años, pensar en la posibilidad de una videollamada era algo solamente que se veía en una película de James Bond, de Misión Imposible, etcétera, etcétera. Y hoy día hacemos videollamadas con una frecuencia que es insólita. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Obviamente, desde Consejo Jurídico estamos muy al tanto de este tipo de temas. Estamos asesorando a todas las personas que han venido como invitados de nosotros en estos temas, porque lo que queremos precisamente es convertirnos en eso, acompañarlos e irles dando el paso a paso para lograr ese tipo de remuneración, que es la que se merecen obviamente todos los artistas que no con poco esfuerzo logran poner en marcha cualquiera de esas ideas y materializarlas. Silvia, ¿qué te gustaría concluir para el día de hoy? Bueno, me gustaría añadir algo importante y es que Martín lo mencionaba, sí, bien estamos viendo una burbuja, unas obras vendidas en millones de dólares. Eso está en el imaginario de todos los artistas y creen que por subir la obra a una de estas plataformas, entonces al otro día van a vender $2,000, $3,000 o $50,000. Eso no funciona así. ¿Por qué?
como artistas tenemos que construir una marca personal, tenemos que trabajar en nuestra obra, tenemos que tener disciplina, generar contenido a través de nuestras redes sociales para darnos a conocer. Entonces es un proceso que entre antes lo iniciemos mejor, pero sí es muy importante tener en cuenta que la calidad aquí pesa. Sí, una persona que entra a una de estas plataformas no va a comprar un NFT, un NFT solo por el hecho de que esté ahí cargado. Debería haber una historia que soporte, que sustente ese NFT. Es decir, esto es como en cualquier compra de arte y la historia detrás de la inspiración del artista, la técnica que esté utilizando, todo esto pesa dentro del valor de esa pieza que uno sube, y es un proceso el llegar a poder empezar a comercializar nuestro trabajo en esas plataformas. Entonces, sí es importante que lo tengan en cuenta, que no es que nos ganamos la lotería porque subimos, le ha pasado a algunos, pero el caso de Beeple es un claro ejemplo de que el señor duró 13 años realizando ilustraciones todos los días y después fue y vendió una obra en millones de dólares. Pero esto lo quiero dejar como mensaje final porque es importantísimo que los artistas sepan que exige disciplina el construir una carrera. Y esto creo que es en cualquier ámbito de las artes. Entonces, quería dejar esa reflexión para que de verdad aterricemos en que, como cualquier profesión, el arte también requiere de una disciplina y de un trabajo para construir nuestra carrera y para poder llegar a vivir de esto que hacemos. Gracias, Silvia. Eso es muy cierto, porque ahorita que estábamos hablando justamente de esto, pensaba yo en todos los influencers, todas las personas que están haciendo contenido audiovisual, y uno ve que hay ciertos casos de éxito, pero no todos son casos de éxito, no todos van a monetizar, no todos lo van a lograr, y todo depende efectivamente de que la lógica de esto sigue moviéndose dentro de lo que nos acaba de decir Silvia. Para que un influencer realmente llegue a tener peso, tiene que subir mucho contenido y estar muy comprometido desarrollando lo que quiera, la línea que sea de su cuenta de Instagram o de la red social que él vaya a utilizar. En ese mismo sentido, también cuando hablamos del tema de obras de arte y NFTs, igual que con la música, lo que las personas persiguen es el rasgo de originalidad, y eso es lo que protege también todo el tema del derecho de autor. La interpretación, una interpretación actoral, una interpretación musical, la creación artística debe ser original. Y esa originalidad es lo que se premia a través de ese valor. Entonces, a alguien le puede parecer muy simple lo que hace este youtuber que esta semana ha estado tan en boga, que es este muchacho que no habla nada y pone como obvio a través de su expresión facial, que es muy diciente, todos estos hacks o estos trucos que aparecen en otros TikTokers y YouTubers. Y obviamente la originalidad de él es que él es el único que ha hecho esta burla, por decirlo de alguna manera, de todas estas cuentas que ponen como soluciones ingeniosas a las cosas de la vida diaria. Igual ocurre con el tema de la música. Shakira es Shakira porque tiene un dejo en su voz que es único, que a algunos les puede parecer muy molesto o, en fin, lo que ocurrió con ella es que se asoció obviamente con un productor musical que la llevó a donde está ahorita. Y así podemos mencionar un montón de casos dentro de las diferentes artes en las cuales lo que encontramos es que hay un rasgo característico. Y ese rasgo característico y la constancia en llevar a cabo esa misma línea a través del tiempo es lo que conduce a que definitivamente esto se pueda monetizar. Bueno, les quiero dar las gracias a Silvia, a Martín por acompañarnos el día de hoy. Espero volvernos a encontrar también en otra de estas conversaciones y les deseo pues a Martín, a Silvia y a todos los que nos ven muchísimos éxitos y que pues nada, sigamos aprendiendo porque de eso se trata todo este entorno digital. No, y bueno, y sobre todo con ustedes, porque de verdad, para toda la gente que está viendo Consejo Jurídico, son lo máximo. O sea, yo los admiro, los quiero, los respeto, me han ayudado en muchas situaciones. Son gente, hay seres humanos detrás de todo este grupo impresionante de abogados, lo cual es mucho que decir. Gracias, Martín. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias nuevamente por la invitación. De verdad, me encanta que abran estos espacios porque esta información es muy valiosa para muchos artistas y quería invitarlos. Nosotros tenemos un canal de YouTube, artrate.co. Ahí tenemos mucho contenido sobre el tema de lo que estaba mencionando ahorita, el tema de marca personal, el tema de cómo tener un buen perfil de Instagram, de cómo empezar a darse a conocer en redes para vender la obra. Entonces, van a encontrar mucho contenido gratuito ahí que espero que les sea de utilidad y cualquier artista plástico que esté por ahí que quiera hacer parte de la plataforma, pues puede entrar a www.artrate.co y ahí van a encontrar cómo inscribirse en la convocatoria. Súper. Muchas gracias, Silvia. Martín, de nuevo, muchas gracias. Espero que tengan una feliz noche y todos los que están con nosotros y los que nos van a ver después, muchas gracias. Feliz noche a todos.